En estudios la arquitecta Silvia Ponce, con quien vamos a hablar sobre las casonas, ¿no?, bastante representativas de la ciudad de Trujillo. ¿Cómo estás, Silvia? Un placer tenerte aquí en el noticiero. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un tema bastante interesante porque es un emblema de la ciudad, ¿no? De las casonas en el centro histórico. Es parte turístico, es algo que nos conecta como trujillanos y es un tema que se debe abordar. Por supuesto, pero además a mí sí me interesaría conversar contigo, Silvia, porque también hay una preocupación que es bastante latente, porque vemos pues que estas casonas, que bueno, son consideradas como monumentos históricos, también significan un riesgo para la población por la situación en la que se encuentran, por lo menos la mayoría de ellas, ¿no? Y bueno, al estar protegidos, pues no son patrimonios culturales finalmente, aquí en La Libertad, los protege la Dirección Desconcentrada de Cultura desde el Ministerio de Cultura, pero tú como arquitecta, como profesional, ¿qué podrías decir frente a esto? ¿Cuál sería tu posición? Porque se podría de repente revalorarlas de otra manera, porque como lo digo, el peligro que representa para la población, o sea, es bastante alto, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, acá es un tema bastante complicado, sí, realmente de tratar por muchas razones, ¿no? Los centros históricos mundialmente son catalogados como un punto importantísimo para la sociedad. Por lo tanto, tienen una reglamentación específica, muy detallada, y esto ocurre en todos los centros históricos del mundo, ¿no? Y nuestro país siempre ha tenido, bueno, hasta hace algún tiempo, una legislación bien estricta al respecto. Sin embargo, también ya sabemos que nosotros no cumplimos con ese tipo de normativas por una serie de situaciones que se dan. Y todos estos problemas que son coyunturales han hecho que el centro histórico sea prácticamente dejado de lado, y por estas, como tú has dicho, hay muchas normativas, ¿no?, que se tienen que cumplir, porque así está establecido. Han impedido de repente que las casonas tomen su valor, ¿no? Y han impedido de repente que el empresariado o las familias que son dueñas se puedan acoger a beneficios que puedan permitir revalorar las casonas. Ahora ya es un punto, prácticamente el centro está casi en 50%, se podría decir, el valor de estas casonas deteriorado, y hay casonas que están ya en peligro de extinción, ya por colapsar. Entonces yo creo que ahora es importante que haya una intervención, ¿no?, de parte de repente del empresariado, de la sociedad civil, porque el ministerio, con todos los problemas que tiene, acá Trujillo depende totalmente de Lima. El PAN siempre va cambiando de dirigentes, de las políticas, entonces pueden tener mucha voluntad, porque actualmente tienen la voluntad de poder hacer cosas. Yo creo que se debería de convocar a los empresarios, a los dueños de las casonas, para conversar qué es lo que se necesita, ¿no? Exacto, porque como tú lo mencionas, en el caso del PAN, cambian de gerentes de manera continua, y es empezar, digamos, con las gestiones, con los trámites de foja cero, empiezan, ¿no?, desde cero. Entonces es complicado, se avanza, luego se vuelve a iniciar, o sea, de verdad que es un poco jalado de los pelos la situación. Pero desde tu posición entonces, Silvia, acá, ¿qué se podría hacer? Porque además tú has sido también catedrática, docente universitaria. Sí, he sido docente y también en la práctica profesional he intervenido en el centro histórico, por ejemplo, en la restauración de la cúpula de la iglesia de San Francisco. Fue una tarea bien compleja. Hasta tuvimos que organizar el tema de solicitar apoyo económico, pero lo interesante y el resultado fue que también involucramos a la empresa privada, ¿no? Hay varios beneficios que tienen las empresas para poder dar donaciones a entidades como la iglesia o como alguna institución que sea perceptible de recibir donaciones,
Y en ese momento, como la cúpula se había caído, no sé si recuerdas, eso sucedió como en el 2007, más o menos. Sí, empezando el 2000, año 2000. Sí, 2000 y pico, 2007, 2005. Y entonces la cúpula se cayó y era un peligro, ¿no? Estaba toda apuntalada. Involucramos a las mineras, también a las tiendas del centro. Ellos dieron unas donaciones a la iglesia y se pudo consolidar, poner en valor y que no se venga abajo la iglesia San Francisco, ¿no? Cosa que no ha sucedido, por ejemplo, con la iglesia La Merced, que ahora esa cúpula era hermosísima y ya no existe, ¿no? Entonces yo creo que esa es una actitud, ese es un buen paso, digamos, ¿no? Un plan, ¿no? Un plan. Un plan y la voluntad también, y la Silvia, voluntad de querer hacerlo. Mira, por parte de la academia, que las universidades, ahora tenemos 5 universidades que enseñan arquitectura, se debería hacer lo que yo pienso es un diagnóstico exacto de cuáles son las casonas que pueden recuperar su valor y cuáles son las que ya no tienen ningún tipo de potestad, ya no se puede más porque ya están al 100%, ¿no? Que ya están en proceso de colapsar. Entonces, teniendo esa data, se puede convocar como te digo, al empresariado, las mismas familias pueden hacer, pedir incluso a las universidades que puedan hacer proyectos para que pongan en valor a las casonas. Y esta puesta en valor no significa que la casa va a quedar siendo un ente vacío, una cosa, un cementerio, no, es cambiar de funciones, ¿no? Es cambiar de funciones. Porque eso también lo que va a lograr es atraer el turismo, trabajarlo de otra manera, dinamizar la economía también en la región, en la provincia de Trujillo, que es tan importante. Sí, mira, yo recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, me hicieron hacer un trabajo de esa naturaleza, imagínate hace cuánto tiempo, pusimos en puesta de valor justo la casa que está en San Martín, hacia el lado de la Casa Otoya, al lado de la Alianza Francesa, una casa que se está cayendo hace un montón de tiempo, y hicimos un proyecto muy bonito. O sea, en realidad sí se pueden hacer muchas cosas, pero tiene que haber primero una voluntad de poder hacerlo, como lo has dicho, el apoyo del gobierno, que eso sí es muy complicado. Entonces yo pienso que debe ser un tema de reunir al empresariado, de reunir a las personas que quieren rescatar el centro histórico. Hay un patronato actualmente, pero debería de abrirse, ¿no? Convocar, porque si no, realmente nuestra ciudad, es muy penoso decirlo, pero se va cayendo a pedazos, ¿no? El centro histórico se está totalmente cayendo a pedazos. ¿De cuántas casonas estamos hablando? Mira, aproximadamente, Silvia? El centro histórico tiene 250 aproximadamente inmuebles que están considerados como monumento histórico. No es en su totalidad, hay algunos que sí, otros que solamente la fachada, otros que un porcentaje. Entonces, lo primordial, pienso que se debería hacer un diagnóstico para luego generar una política de trabajo. Yo sé que las autoridades que ahora están dirigiendo el PAN, están a cargo del Ministerio de Cultura, tienen toda la intención de hacerlo, ¿no? Porque estamos también a puertas de celebrar un aniversario más. Entonces es simplemente conversar, ¿no? Y ponernos en marcha, ¿no? O por lo menos iniciar con ese estudio técnico para que las autoridades, los entes que tienen que hacer pues el estudio, leerlo, digamos, a partir de eso sea más fácil como mirar, ¿no? Y ver lo que está sucediendo y darle la importancia que realmente merece. Entonces, desde ese diagnóstico del que tú nos mencionas, Silvia, ¿crees que muchas casonas podrían, digamos, de alguna forma, no sé si es la palabra correcta la que voy a utilizar, tú eres la profesional, reestructurarse, por decirlo así, o cómo se le dice? Se le dice ponerse en valor, ¿no? Digamos, empezar a hacer estos arreglos, por decirlo así. Se tienen que restaurar, ¿no? Se tienen que restaurar y se tienen que poner en valor. Lo que pasa es que este tema de restaurar también es muy complicado, es muy costoso también, o sea, se tiene que gastar un presupuesto que es porque no solamente involucra al arquitecto, involucra al historiador, a una serie de trabajos que se tienen que hacer para que el estudio pueda ser aprobado. Claro. Entonces, por eso se tiene que dialogar, para ver qué es lo que se puede suprimir o cómo,
diagnosticar exactamente cuál es el porcentaje de la casona que se debe de mantener. Claro, o las probabilidades que Sí, tienen, ¿no? Porque han habido algunas empresas con las que yo he trabajado que han querido venir a invertir a Trujillo y no lo han podido hacer por una serie de problemas de esta naturaleza, ¿no? O sea, de que se tenía que hacer muchos estudios o que no le daban el documento, etcétera. Digamos, la burocracia que Sí, está en como todo, siempre, en ¿no? todas partes, ¿no? Sí, Pero lamentable. básicamente yo pienso que lo primero que se debería hacer, y para esto tenemos a las universidades que nos podrían apoyar, es hacer el diagnóstico de la ciudad, del centro histórico, cómo se encuentra, y luego determinar cuáles son las que se podrían poner en valor y conversar con el empresariado para ver si es que están interesados, ¿no?, en poder hacer esto. Además, De ahorita hay hecho, un montón sí. de entidades también que están Sí. fuera del país y que podrían ayudar. Por ¿no? supuesto, claro que sí. Imagínate, Silvia, agradecerte de verdad por esta entrevista que, bueno, para mí ha sido bastante académica además. Gracias por la visita, un tema realmente importante. Esperemos que las autoridades le den, ¿no?, esta, digamos, importancia que realmente merecen las casonas de nuestra ciudad. Gracias, Silvia. Gracias, muy amable.